saben que ahora estamos listos para recibir la semilla de la palabra. Después de esta adoración, después de nuestra adoración para el Señor, ahora estamos listos para recibir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es otra cosa que la revelación del Señor para nuestra vida. ¿Cuál es la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestro diario vivir? Exponerte a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el reino de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios es el reino. ¿Y qué es el reino? Lo expliqué la semana pasada. Si usted no vino la semana pasada, al final del servicio, compre el CD y el DVD de la parte 1 de la predicación de la semana pasada, donde estuvimos hablando bajo el tema: el reino de Dios está aquí hoy. ¿Cuándo? Hoy. Yo no sé, pero esa palabra a mí me bendijo la semana pasada. Porque a veces estamos en los caminos de Dios y pensamos que estamos alineados a los caminos de Dios porque simplemente venimos a la iglesia, o porque simplemente le traemos una ofrenda a Dios. Pensamos que estamos alineados al orden de Dios. Y no necesariamente el tener estas prácticas que son necesarias en la vida de un hijo de Dios, venir a la casa de Dios. La palabra dice: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. O sea, el venir a la casa de Dios es bueno. Ofrendar es bueno. El diezmar es bueno. Porque hay bendiciones de Dios, hay promesas de Dios mientras nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero cuando hablamos del reino, y muchas veces hablamos de que el reino de Dios está aquí hoy, muchas veces no vemos las manifestaciones del reino. Porque las manifestaciones del reino son señales, prodigios, milagros evidentes. Tiene que pasar algo si el reino de Dios se ha acercado a tu casa. Algo tiene que ocurrir en la vida de tu esposo, de tu esposa, si el reino de Dios ha llegado a tu casa. Algo tiene que pasar en la vida de tu hijo que está descarriado, que no quiere saber de la iglesia, que no quiere saber de Dios, cuando el reino de Dios se ha acercado a tu casa. O sea, Jesús nos modeló el reino de Dios. I feel the Holy Spirit. All right. El reino de Dios mire, el reino de Dios no consiste de parecernos a un cristiano. Porque muchos tienen apariencia de cristianos, aleluya, pero su vida refleja todo lo contrario. Usted se ha dado cuenta que nosotros podemos identificar a alguien muchas veces por la ropa: falda larga, moño largo, aleluya, pero lengua larga. Todo lo tienen largo, aleluya. Cuidado con eso, edita eso. Son los que llamamos los religiosos de la época, que piensan que por su apariencia tienen el reino de Dios entre ellos. Y esto no se trata de apariencia, esto no se trata de una vestimenta, esto no se trata de la tipología de un cristiano. Esto se trata de los frutos. Se trata de frutos. Y por amor a los que no vinieron la semana pasada, Lucas 4:18, para que sepan, ¿verdad?, de cómo comenzó esta serie de mensajes. Espero terminarla hoy. El reino de Dios está aquí hoy. Y dice Lucas 4:18. Y el Espíritu del Señor, puede leerlo. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Continúa al versículo, el que le sigue, el 19, 20 y 21. Y dice:
para predicar el año agradable del Señor. O sea, está el reino de Dios. Cuando Jesús se manifestó en la tierra, cuando Jesús comenzó a ministrar, a dejarnos la autoridad que Él quería dejarle a la iglesia, lo manifestó como unas señales. Y dice en el versículo 20, y rollando el libro lo dio al ministro y dice, y entonces y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21, ahí hay una clave importante. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: a partir de hoy ustedes van a comenzar a desatar la autoridad y la unción de Dios que hay en mí. La voy a transferir en ustedes, y lo mismo que yo hago, ustedes tendrán el poder para hacerlo. Muchas predicaciones, interpretaciones sobre el reino de Dios están corriendo por ahí. Iglesias se han desviado a predicar un evangelio del reino basado en la prosperidad de Dios. Tenemos que ser prósperos para que el reino esté. Es parte, pero no lo es todo. Es parte de la manifestación del reino. Dios no quiere que sus hijos estén en pobreza. Dios no quiere que sus hijos estén enfermos. Dios no quiere que sus hijos estén perdidos en drogas, en adicciones. Dios quiere bendecir a su pueblo. Muchas veces pensamos que por tener la apariencia de un cristiano hemos logrado atraer el reino de Dios. El reino de Dios está aquí, Lucas capítulo 4, versículo 18. La semana pasada hablé un poquito sobre que muchos de la iglesia pensamos que solamente el impío, el inconverso, el que no sigue a Jesús o el que no profesa a Jesús es el único que puede estar influenciado bajo un espíritu de maldición. Y la semana pasada comprobé, no tengo tiempo ahora, compra la predicación, aleluya, en el DVD, la parte 1. Y entonces, escúcheme bien, demostré que hay creyentes que están siendo oprimidos por el enemigo, están siendo atacados por el enemigo. Mostré y hablé. Es más, voy a traer el caso reciente de la Florida Central hace 3 años atrás que me impactó mi vida, me tocó. Cuando yo llegué aquí en el 2007, prendía mucho el canal de TVN. Y había un morenito que se llamaba Zachary Teams, tremendo hombre de Dios, poderoso. Todas las noches yo me acostaba prendido, así eléctrico como este hombre, por la palabra que traía, una fogosidad. Años más tarde, hace como 2 años, 3 años atrás, me entero por las noticias que estando en su habitación en Nueva York, saliendo murió de una sobredosis de droga. Zachary Teams. La iglesia New Destiny, bajo la cobertura de Paula White, bajo la cobertura de T.D. Jakes. So what? El enemigo no le importa nada de eso. Al diablo no le interesa bajo qué cobertura tú estás. Al enemigo le interesa, escúchame bien, cumplir su agenda en tu vida. La agenda del diablo está expresada en Juan 10, capítulo 10. Yo vengo a matar, a robar y a destruir. Pero allí no te dejan con eso. Dice que Cristo vino para darte vida y para darte la abundancia. Ustedes dicen amén, apláudale. Si le va a aplaudir, aplauda de verdad, que estamos grabando. Si le va a aplaudir, aplauda de verdad. Amén, aleluya. Ahora bien, está de más decir la condición de muchos cristianos. Número 1, cristianos que no pueden alabar y adorar a Dios por libertad. Vienen a los cultos y se sientan allí. Estamos adorando una presencia de Dios y los cristianos. Perdónenme. Cuando tú has tenido un encuentro real con la presencia de Dios, dice la palabra, se doblará toda rodilla ante la presencia del Señor.
Se tiene que doblar toda rodilla ante la presencia de Dios. Algo tiene que ocurrir si estás en la presencia de Dios. No hay puntos medios. Para nosotros los cristianos no hay purgatorio. Aleluya. La Biblia no habla de purgatorio. La Biblia habla que hay un cielo y hay un infierno. Se acabó. No hay puntos medios. No, que esto es gris. No, es blanco o negro. No hay otro punto medio. O es o no es. En otras palabras, o somos de papá y operamos en la bendición de Dios, o estamos siendo operados por el infierno y por la agenda del enemigo y la maldición nos está acarreando. Una de dos cosas tiene que estar ocurriendo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen bien. Número 2, cristianos que no pueden ofrendar y diezmar libremente con alegría. Lo hacen, pero no lo hacen con alegría. Lo hacen con las últimas muelas de atrás. Dicen, bueno, sí, ya no me queda de otra. El pastor, y lo hacen, pero lo hacen con las últimas muelas de atrás. Mire, el que vive en el reino de Dios, el que sabe la bendición que Dios nos da a través de una promesa: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Esa es la parte que con más alegría yo me levanto del culto y digo, aquí está mi bendición. Voy a ofrendar porque esto me da bendición a mí. No tengo tiempo para entrar en ese punto, sigo. 3, cristianos que están sumergidos en una tristeza profunda. Están activados en el culto, pero no salen del culto. Ya comenzó el manto de luto de nuevo. La agonía, la pesadez. Le entra todo, le entra la depresión, le entra la tristeza, le entra la angustia. Aló, aquí no hay, pero yo sé que hay muchos cristianos que viven esa condición de vida. Aleluya. Entonces tenemos que entenderlo. El reino de Dios es un reino espiritual, es un reino de poder, es un reino donde está Dios operando, pero también el diablo está operando desde su reino. Hay iglesias que no quieren predicar de esto porque la gente entonces, que no vienen, que la gente se asusta. Pues mire, déjeme decirle algo. Yo no quiero andar con gente asustada. Yo quiero andar con gente preparada. Yo quiero andar con gente que sabe lo que es el reino de Dios. Yo quiero andar con gente que sabe lo que es operar en una dimensión celestial y no en una dimensión terrenal. Hay una dimensión celestial. Voy a entrar a la segunda parte de este mensaje. Qué bueno está esto, ¿eh? No, pero ¿por qué hablan tanto del diablo y del diablo? Porque el diablo es el que te está robando la bendición de Dios. No hay otro. Claro, tus malas decisiones también. Porque no todos se lo vamos a echar al diablo. Hoy en día la gente todo es el diablo, el diablo. Y ya cuando el diablo no está en panorama, se le echan la culpa a los pastores. Es culpa del diablo, es culpa del pastor, es culpa del pastor que no me llamó, que no me visitó, que el pastor no estaba. Entonces, cuando no es el diablo, son los pastores. Alábalo. Estamos pegados, como quiera estamos pegados. Hablan de nosotros como quieran. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, verso 12. Entienda esto. Hoy usted está recibiendo una semilla. ¿Sí o no? Hoy usted está recibiendo una semilla. ¿Cuál es la semilla? La semilla de la revelación de Dios, para que usted salga de este lugar, se posicione, comience a caminar en pos a lo que Dios ha establecido en su vida. Y si usted identifica algo que no está alineado al orden de Dios, el espíritu de la revelación, el Espíritu Santo te dará aquí la revelación para que puedas derribar todo lo que el enemigo ha puesto en tu camino como un obstáculo, porque ese es el trabajo de él. El trabajo de él es que tú no logres tu propósito en la tierra. El trabajo del enemigo es que tú te desconectes del propósito que él estableció para ti aquí en esta tierra. Usted puede tener unos títulos, usted puede tener reconocimiento, fama, dinero, pero eso no es suficiente para mantenerte cumpliendo el propósito de Dios. El propósito de Dios es reino. Lo hablé la semana pasada. Tienes que salir a predicar, tienes que sanar enfermos, tienes que liberar a los cautivos.
Tienes que llevar a otros a que abran sus ojos para que no caigan a las bailas del infierno. Tienes que ser alguien que le pueda liberar a otro. Mira, tu destino profético es este. A esto fue lo que Dios te llamó. Dios te llamó a ser un evangelista. Dios te llamó a ser un pastor. Dios te llamó a ser un apóstol. Dios te llamó a ser un maestro. Dios te llamó a ser un profeta. Dios te llamó a ser un salmista. Dios te llamó a levantar el reino de Dios en la tierra. Hay 5 columnas pilares en la Biblia por la cual la iglesia tiene que estar edificada: apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros. Los 5 ministerios de Dios tienen que estar en la tierra. ¿En cuál de ellos tú te visualizas hoy? ¿En cuál de ellos tú te visualizas hoy? Somos siervos inútiles del Señor, pero en algún ministerio usted se tiene que visualizar. ¿Para qué Dios me formó? ¿Para qué Dios me trajo aquí a esta tierra? ¿Para qué fui formado? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Descúbralo. Primero, adorarlo, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Tu primer llamado es adorar al Padre. Tu primer llamado es ser un adorador genuino, de verdad. Ser un adorador donde venga con el entendimiento de que Dios te creó para adorarlo a Él. Amén. Lucas 8:12, por favor. Vamos a buscar Lucas 8:12 para que usted entienda que esto no es cuestión de que le estamos metiendo miedo a la gente, de que en la guerra espiritual, no. Hay una batalla campal en el mundo espiritual en contra de la iglesia. Satanás no está contento con las iglesias que están entrando en el avivamiento. Satanás no está contento en las iglesias con el mover profético y apostólico. Satanás no está contento con ese llamado. ¿Sabe por qué? Porque el llamado apostólico profético es el llamado que establece el reino de Dios. Hay cristianos conformándose, diciendo, bueno, eso fue lo que me tocó vivir, muriendo de cuánta cosa. Y de algo tenemos que morir. Yo lo dije la semana pasada, de algo vamos a tener que morir. Pero yo te aseguro a ti que yo muero cuando yo pueda decir, como decía el apóstol Pablo, he acabado la buena carrera de la fe. Satanás, ¿ahora qué? Vamos, haz lo que te dé la gana. Total, si me aniquila, me voy para el cielo. Él no es bruto. Satanás no te va a matar para que tú te vayas al cielo. Pero Satanás sí va a enfermarte y te va a querer matar antes de que tú cumplas el propósito de Dios. ¿Me entiendes eso? Es importante entenderlo. De algo vas a morir, no lo podemos evitar. Pero le podremos decir al Señor, he acabado la buena carrera de la fe. Estoy ready, de algo me tengo que ir. Un famoso evangelista, David Wilkinson, en los expresos de Texas, tuvo un accidente aparatoso en su carro, ya siendo un militante del ejército de Dios, y murió en un accidente de carro. Pero ya este hombre tenía, yo no sé, en los 80 y pico de años. Ya era tiempo. De algo tenía que morir. Se fue en un accidente automovilístico. Tal vez yo reprendo los accidentes en la carretera, ¿sí o no? Siempre estamos cancelando. Yo cancelo todo accidente en la carretera. Yo cancelo yo cancelo los accidentes en la carretera. Pero escuche bien, al final Dios sabe de la manera en que te va a llevar. Esteban, ¿cuántos conocen a Esteban de la palabra de Dios? Por predicar la Biblia, por estar estableciendo el reino de Dios, los milagros, las señales, lo estaban persiguiendo y lo estaban apedreando. Pero vengo a decirte algo, él no sintió el dolor de las piedras, porque dice la palabra que cuando él alzó su mirada al cielo, los cielos estaban abiertos y él vio al Padre y él vio a todo lo que se estaba moviendo en el cielo, y él comenzó a decir, el reino se ha abierto. ¿Qué significa? Que para aquellos que están en Cristo, la muerte es ganancia. Déjame decirte algo, yo creo y declaro esta revelación al pueblo. Deja
Dejen de tenerle miedo a esa muerte, porque usted nunca muere, usted siempre va a tener vida. Pero hay una muerte en la tierra, hay una muerte físicamente. En algún momento usted se va a tener que ir. ¿Ah? Yo te aseguro algo. Esteban no sintió dolor, porque él estaba conectado a la eternidad. Aquel cuerpo no fue el que entró arriba. El cuerpo que entró, que se levantó de aquel cuerpo, el espíritu que se levantó, automáticamente elevó sus pies del piso, recibió un cuerpo glorificado, igual que el que tuvo Jesús cuando caminó 40 días sobre la faz de la tierra después que fue crucificado. No había dolor. Y ellos allí peleándose por las ropas. Lo que yo sí te puedo decir es que un hombre ungido tiene poder hasta en la ropa. Porque las ropas de aquel hombre llamado Esteban le cayeron en las manos a Pablo. Y Pablo recibió una transformación aún por la ropa de un ungido. No te dejes robar la semilla. Mira lo que dice Lucas 8:12. Y los de junto al camino, estos son. Dámele al 11, un poquito para atrás. Establecer. Es pues esta la parábola. La simiente, la semilla, es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La semilla. Y una semilla tiene que o crece o se muere. Dependiendo como usted la cuide, la semilla crece o esa semilla se muere. ¿Qué sucede con muchos cristianos? Reciben semilla, reciben semilla, reciben semilla y dejan que el enemigo de tu siembra venga y le ponga veneno a la semilla. Usted tiene que estar alerta a cuando Dios te pone una semilla. ¿Quién viene detrás de la semilla? Vamos a verlo aquí. Después está la parábola, la simiente, es la palabra de Dios. Continúa, hijo, versículo 12. Y dice, y los de junto al camino, estos son los que oyen. Y luego viene ¿quién? El diablo. ¿Quién? El diablo. Ahí está. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Y todavía tenemos iglesias predicando de que el diablo no existe, de que eso es, de que ya eso no hay que predicarlo, de que no, de que ya Dios esto, de que ya Dios lo otro. Mire, no, actualmente, de acuerdo a la condición del pueblo, de la iglesia de estos tiempos, hay gente que han alcanzado la madurez espiritual, hay gente que han alcanzado la revelación del reino y están peleando y están dando frutos de ese reino. Todo está yendo bien. Están fuera de enfermedades, están fuera de ataques financieros, pero también hay otra cantidad dentro del pueblo de Dios que se deja robar la semilla de Dios. Y no lo digo yo, lo dice Lucas 8:12. Amén. Este mensaje no le gusta a mucha gente, nunca dicen amén, no se paran de la silla, no traen ofrenda, porque estos son mensajes que no a todo el mundo le gusta. Son mensajes que te están diciendo: sal de tu zona de comodidad, sal de tu zona de conformismo, métete a profundizar en la palabra, métete a guerrear, métete a buscar, porque el reino de Dios debe de manifestarse en la vida de un hijo de Dios. Vamos a hablar de la otra cara de la moneda. Efesios 1, 19 al 22. No estamos desprovistos de esta guerra. Usted pudiera tener miedo y temor a enfrentarse a un enemigo si usted está descubierto. Pero dice la palabra que tú y yo no estamos descubiertos. Tú y yo tenemos las herramientas para pelear. Tú y yo tenemos las herramientas para terminar la batalla de pie. Tú y yo tenemos el poder, tú y yo tenemos las herramientas para poder dominar el mundo espiritual. Diga conmigo amén.
favor, Efesios, hijo. Efesios 1, 19 al 22. ¿Qué dice esta escritura? Dios a través de Jesús, diga conmigo Jesús, nos dio el poder para dominar sus acechanzas contra el pueblo de Dios. Jesús te entregó las herramientas para que no tengas que vivir siendo oprimido por el enemigo, sino que Jesús nos entregó las herramientas para que salgas vencedor de cualquier batalla que estés atravesando. Diga conmigo, Jesús me ha dado todas las herramientas para salir un vencedor de cada batalla. Gracias por su entusiasmo, pero eso debería darte alegría, debería sacarte un aplauso, debería sacarte un grito de júbilo. Algo Dios te tiene que sacar con esto. Conozco gente que, ay Dios mío, así, hermano, pasa al frente que voy a orar para usted. No, yo no quiero oración porque me quitan el seguro social. Poca mentalidad. Gente así, ¿no? Venga, hermano, vamos a orar por usted. Hay una unción de fuego y poder. No está bien, yo no quiero oración para eso. Porque me quitan el seguro social. Y ya con esta vejez, ¿dónde voy a trabajar? Alaba. Mire cómo el diablo está oprimiendo a la gente. La gente prefiere depender de un cheque del gobierno y no de Jehová Jireh, que es tu proveedor en todo tiempo. La gente prefiere creer en algo que es temporal. Déjame decirte algo. Pronto se va a acabar hasta el seguro social. Eso no va a existir. Hay más gente cogiendo el beneficio que gente pagando el seguro social. ¿Cómo esto va a sobrevivir? O sea, la matemática de Dios es imposible. ¿Cómo van a dar más dinero de lo que reciben? Va a llegar un momento que ni los préstamos, que nada los va a poder ayudar. Pero el que tiene su confianza en Jehová Jireh, nunca le va a faltar nada. El que tiene la confianza en Jehová Jireh, nunca le va a faltar nada, porque sabe que Dios es nuestro proveedor. Nunca te faltará nada. Mira lo que dice aquí, Efesios 1:19. Y cual aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Esto tiene que activar una fe. Porque el mundo, o sea, usted es salvo por fe, usted se sana por fe, usted es prosperado por fe, porque usted actúa y entonces hay una promesa que se cumple en su vida. O sea, el rey, mire, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Alex, ¿te acuerdas cuando yo te decía bienvenido al ministerio, hijo? Esto es caminar sin vista. El mundo camina por lo que ve, por lo que nos ofrecen o por lo que tienen en la mano. Pero nosotros caminamos por la fe. Dios te llamó, lánzate. Yo no sé todo lo que viene en el camino, yo no sé, pero yo sé que al final yo voy a salir de pie. Al final yo levantaré mis manos y podré decir, vive Jehová. Al final del camino yo podré declarar, santo Jehová. Yo podré decir, Dios es bueno, mi Dios ha cumplido cada una de sus promesas. Él no dijo que todo te iba a ir fácil, porque dice que en el mundo tendréis aflicción. Es el trabajo también, o es la naturaleza de vivir en este mundo pecaminoso. Tienes que entender que el mero hecho de vivir en este mundo pecaminoso va a haber aflicción, porque el pecado lo que trae es aflicción. El pecado lo que trae es enfermedad. El pecado lo que trae es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero hay dádiva en Cristo. Hay recompensa vivir en Cristo. Quiero que atiendas esto, porque aquí comienza Dios a establecer la diferencia de aquellos que no están en Cristo
versus aquellos que viven aquí igual que tú y como yo, comen igual que tú y como yo, usan el baño igual que tú y como yo. La única diferencia es que nosotros tenemos un poder que el mundo no tiene. Tú y yo tenemos un poder que el mundo no tiene. Porque yo he creído en ese poder. Porque el reino de Dios es poder. Porque el reino de Dios se ha acercado y está entre vosotros. Y por tanto ese reino me alcanzó. Yo alcancé al reino y el reino está en mí. No se da cuenta que donde quiera que usted entra, cuando hay demonios se revuelcan y lo tratan mal. Digo, demonio, cállate la boca. Aquí hay un hijo de Dios. Vamos. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Pero donde entra un hijo de Dios se revuelcan las tinieblas. Mira la posición que Dios te ha dado. ¿Y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Por la operación de la potencia de ¿qué? De su fortaleza. Oh, el reino de Dios se hace fuerte, pero solamente los violentos lo arrebatan. Isaías 25. Yes. Solamente los violentos lo arrebatan. Mira lo que dice el 20. La cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Versículo 21 hasta el 22. Dice, sobre todo principado y potestad y potencia y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Mi generación conocerá un poder mayor que el que yo tengo. Tu generación va a conocer un poder en Cristo mayor que el que nosotros estamos operando. Pero vengo a decirte algo: lo que le va a despertar a la próxima generación una búsqueda mayor es tu búsqueda ahora. ¿Por qué? Porque no podemos ser cristianos pasivos, no podemos ser cristianos conformistas, no podemos ser creyentes donde no vea la gloria de Dios, no podemos ser cristianos que apaguen el reino. Tenemos que nosotros comenzar a operar en el reino. ¿Sabes para qué? Para que la próxima generación que se está levantando diga: yo me acuerdo cuando en mi casa algo pasó, pero mi papá se levantaba y oraba y algo sucedía. Yo recuerdo que algo pasaba en la iglesia. Cuando se metían en oración, algo pasaba. Y la próxima generación va a venir: yo me acuerdo de aquello, yo recuerdo cómo lo hacían, pero ellos lo van a hacer mejor. La gloria postrera. Amén. Por eso en el reino no hay celos. Por eso en el reino no hay celos por quien lo haga mejor. Porque yo sé que la próxima generación lo hará mejor. Ya yo estoy identificando y digo: qué bueno que en la casa aquí en Fruto de la Vida Internacional ya yo puedo salir y darme mis viajes con mi amada, a ministrar, a comer caldo gallego, sancocho panameño, rico a la orillita del mar y un buen ceviche. Puya. ¿Por qué? Porque aquí en la casa ya yo he identificado unos chamaquitos que predican mejor que yo. Me sentaron. Digo, ¿what? ¿Y de dónde estos chamacos sacan esto? Y Dios me dice: es que la próxima generación después de ti lo va a hacer mejor. Tus hijos lo harán mejor. Los jóvenes de esta casa lo harán mejor. La generación de los nietos lo hará mejor. No tendrán que pasar por donde tú y yo pasamos, porque hay un legado, hay una experiencia, hay unas evidencias, hay unas señales donde ellos se van a dar cuenta. Mira, este niño desde el viernes estaba aquí adorando y él brincaba y él hacía así con la batería, y yo decía: wow, mira lo que este niño está haciendo, lo que otros no hacen, lo que a muchos les cuesta, este niño lo está haciendo. Hello. Efesios 1:22, mira el poder de Dios allí. Y sometió todas las cosas debajo de ¿qué?
Ajá. Y ahora es que viene lo bueno. Y dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién se la dio? A la iglesia. ¿Y qué eres tú? La iglesia. Usted tiene un poder. Usted carga un poder. Usted no está desarmado. Usted no está descubierto ante la guerra infernal entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Usted no está desarmado. Usted tiene el poder de Dios en usted. Usted tiene el poder de la resurrección en usted. Usted tiene el poder de la vida en usted. Su matrimonio está muerto. Decláralo vivo. Tus finanzas están muertas. Declara las finanzas vivas. Oh, declara: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios te ha dado el poder. Ya conmigo, Dios te ha dado el poder. Escucha esto, Efesios 2, 5 al 7. Efesios 2, del 5 al 7. Hay otra revelación. Yo no sé. El descubrir esto en la palabra a mí me ha levantado de la pasividad. A mí me ha levantado del conformismo. ¿Cuál es el conformismo del pueblo de Dios? Aceptar lo que viene del diablo como si fuera de Dios. Voy a volver a repetir de nuevo. I need your attention. I need the Holy Spirit gave you the revelation of this word. Oh yes, the Holy Spirit just gave me the tongues in English. No confunda. In the name of Jesus. Amen. ¿Qué te da la exposición de esta palabra? Cuando usted está escuchando esta palabra, lo único que hace esta palabra es revelarte la realidad del mundo espiritual, sacarte del conformismo de aquellos que dicen: bueno, pues si así lo quiso Dios, pues está bien, lo acepto. No, este no es el lenguaje que se habla en el reino. No, en el reino no se habla que para los hijos hay enfermedades. En el reino se está hablando un decreto: mi pueblo es sano. Mi pueblo es sano. Por mis llagas mi pueblo es sano. ¿Qué pasa con esto? Usted oró una vez y no recibió sanidad. Comienza el diablo a traer un desánimo en su vida para que usted crea que usted es salvo, pero Dios no escucha tu oración, porque habrá un pecado oculto, porque habrá algo por allí oculto, que usted no es merecedor de esa sanidad. Y entonces el enemigo comienza a poner este pensamiento en la vida de la iglesia, y la iglesia comienza a vivir aceptando las condiciones de enfermedades. Yo me rehúso a creer que Dios quiere castigar a su pueblo con una enfermedad. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Las enfermedades, todas estas maldiciones se declararon para el pueblo de Egipto, que cautivó al pueblo de Dios por años, por 400 años. Esas enfermedades fueron declaradas para el pueblo de Egipto, no para los hijos de Dios. Oré y no pasó nada. Sigo orando hasta que Dios me revele cuál es la causa, porque no hay maldición sin causa. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, tiene una razón de ser. No es que Dios quiere que esto suceda. Esto está sucediendo, pero es por causa de alguien. Porque es por causa de algo. No, que es que mi matrimonio, el diablo no quiere que los matrimonios cristianos sean felices. Dios quiere que tu matrimonio se restaure. Dios desea que vivas un matrimonio feliz. Pero el diablo no quiere eso. Entonces, ¿por qué conformarte con lo que estás viviendo? Tienes que ir a
a la presencia de Dios para que Dios te revele la causa. Pero no te conformes. Entonces el problema de muchos creyentes es que han aceptado las maldiciones como algo normal. No es normal. Efesios 2, 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecados. Otros dicen amén, ¿cierto? Muertos en pecado. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Alguien tuvo que pagar un precio para salvarse? No, Cristo fue el que pagó el precio. Por la gracia de Dios, hoy yo soy salvo. Y juntamente nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entienda esto. Entiéndalo. Más le vale que me entienda. La salvación es gratis. Usted puede vivir bajo una maldición y yo no estoy hablando que usted va a perder su salvación. Vamos a identificar eso. No estamos poniendo en tela de juicio la salvación que Dios te ha dado. Levanten la mano todos los que han confesado que Jesucristo es su Señor. Levanten la mano. Levanten la mano arriba todo el que confiesa que Jesucristo es su Señor, que murió por nuestros pecados y que su sangre nos limpia de todo pecado. Levanten la mano arriba, todo el mundo. Mira, todo el mundo reconoce esto. Esto es algo que es un hecho evidente en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Dios te levantó de la cama y te trajo a la casa para adorar al Rey por la salvación que nos ha dado. Por gracia. Por gracia. Por gracia. Por gracia. Usted no hizo nada para ganarse la salvación. Usted solamente aceptó el sacrificio. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ok, ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? Dios nos ha mostrado que nosotros ya no operamos de una dimensión en la tierra. Ahora nosotros operamos en una dimensión donde estamos sentados, ¿dónde? Juntamente con Él. Escuche la dimensión a la cual Dios nos ha entregado en la tierra. Mira esta dimensión. Puedo vivir en la tierra dirigiendo mi vida desde el cielo. Amén. Esto es revelación, usted lo tiene que recibir. Amén. Los ángeles están inferior a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ellos no habitan aquí en la tierra como tú y yo habitamos en la tierra. ¿Aló? Ellos vienen y se van. Por encomienda del Padre, por encomienda del Hijo, por encomienda del Espíritu Santo. Ellos vienen, hacen lo que tienen que hacer, regresan, se van de nuevo. Tú y yo que estamos en una dimensión espiritual en la tierra, donde operamos en una dimensión espiritual, porque Jesús sabía que esa dimensión espiritual tenía que ser revelada a su iglesia, tenía que ser revelada a su pueblo, porque el ataque que íbamos a recibir era un ataque espiritual. Y usted no puede pelear en lo espiritual con algo carnal. Se pelea de lo espiritual a lo espiritual. ¿Alguien puede decir amén a esto? Usted va a pelear. Usted no puede pelear con las armas de la tierra, el mundo espiritual. ¿Alguien lo entiende? Imposible que puedas pelear contra el reino de Satanás en tu propia fuerza. No lo vas a poder vencer. Te va a ganar. ¿Dónde entra esta palabra? Que ahora tú y yo no estamos como los buitres mirando a la tierra. Ahora yo estoy por encima de la tierra, sentado en un ambiente espiritual. Sentado en un ambiente espiritual.
¿Cómo yo me siento en esa silla espiritual? Cuando yo entro a buscar la presencia de Dios. Yo no sé cuántos se han transportado y han caído frente al trono de Dios, y han caído frente a Jesús en algún momento de su intimidad, pero han sentido el fuego de Dios que los arropa, han sentido que el gozo de Dios le ha sido devuelto, han sentido que algo, como yo me siento allí, ¿sabes qué? Reconociendo que yo necesito buscar la revelación del mundo espiritual. No te conformes con lo que ves alrededor. No te conformes porque hay muchos cristianos viviendo en esa condición. Quiere decir que eso es lo que nos ha tocado vivir. ¡No! Otros no tienen la revelación que Dios te está dando. Otros no intiman como tú vas a intimar de aquí en adelante. Otros no tienen la revelación y el poder, o sea, de lo que Dios nos ha entregado en las manos a nosotros. Escucha esto. Y dice que cuando operamos de esa dimensión, tienen que haber unas muestras, tiene que haber evidencia de frutos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, ¿qué te está diciendo? Tú vas a conquistar lo que es tuyo, y lo que el enemigo te robó te lo tiene que devolver. Mire, lo voy a llevar al mundo natural. Usted tiene en su casa $100,000. ¿Cuánto tiene $100,000? Amén, amén. Amén. Yo los tengo, pero ya están comprometidos. No me los pida prestado, aparte que no presto. $100,000. Tú tienes $100,000 en tu casa, ¿verdad? Y entra un pillo, un enemigo, y te roba. ¿Aló? ¿Qué usted hace? Lo informa a la policía. ¿Qué hace la policía? El oficial de la policía comienza a buscar, comienza a entrevistar a los vecinos del área. ¿Usted vio a alguien rondeando por aquí tal día? Comienzan a levantar evidencias. Van a la casa, toman las huellas, si alguien forzó, ¿sí o no? Y siguen añadiendo evidencias. Lo que el enemigo no sabía es que esa casa estaba protegida por unas cámaras. Ahora hay una evidencia mayor donde el oficial se sienta, identifica quién lo robó. El oficial ahora va directamente al que se lo robó y le puede decir: entrega el dinero, o de lo contrario vas preso. Pero por lo general lo que hace el oficial es buscar a aquel que cometió el fraude, que cometió el robo, el que te quitó tus beneficios, el que te quitó tus pertenencias, para que te las devuelvan para atrás. Eso es lo que se hace en la tierra. ¿Cómo se opera en el reino? La siguiente manera: Satanás levanta una obra en contra de los hijos de Dios y le dice a los demonios: quiero que vayan a destruir esta familia. ¿Cuál es la agenda? Enferman. Se lo hicieron a Job. Hay una evidencia de esto en la palabra. La vida de Job era un hombre íntegro, bueno, un hombre que, mire, no había uno como él en la tierra, pero el diablo, el bobolón se levanta y le dice: Dios, así cualquiera te sirve. No le vas a tocar su alma. El alma de Job nunca se fragmentó. Le vas a tocar todo lo demás. Escucha esto: le vas a tocar todo lo demás menos su alma, porque mientras el alma esté conectada a Dios, esa alma sabe que en cualquier momento la noche oscura va a tener un sol radiante. Al alma que no está fragmentada sabe que después de una noche de enfermedad viene
un alma que está conectada a Dios sabe que tenemos un Dios creador de cosas, que tenemos un Dios proveedor de todas las cosas, que no tenemos un Dios que está muerto, tenemos un Dios que está vivo. El caso de Job, déjame tocarlo para que tú veas cómo se le quita el deseo de alabarte, cómo se le quita el deseo. Y vemos que la vida de Job fue zarandeada muy fuerte, hasta tal punto que él, hablando con Dios, él nunca maldijo a Dios, pero sí dijo: maldigo el día en que nací. Porque era tanta y tanta la opresión que él sentía. Perdió sus hijos, perdió su imperio, perdió sus propiedades, perdió todo menos la mujer. La mujer no era muy buena tampoco, ¿sabes? Yo dije, ¿por qué no se llevó a la mujer? Y le hubiera dado otra mejor que esa. No, porque había pacto, el matrimonio es un pacto. Escuche, es un pacto. No estés orando para que Dios se la lleve, ora para que Dios te la cambie. Que la cambie aquí en la tierra. Si no da amor, pues que dé más amor. Si no es cariñosa, que sea más cariñosa. ¿Cuántos adoran? Entonces, el trabajo del mundo espiritual lo vemos acá. Vino Satanás, zarandeó a Job, lo enfermó, le quitó los hijos, todo. Pero en el último capítulo dice que después que él oró por sus amigos, todo le fue devuelto. Todo le fue devuelto. No igual como era la primera vez, 3 veces más de lo que él tenía le fue devuelto. ¿Qué dice la palabra en el mundo espiritual? Si por un camino viene el diablo, por 7 tiene que huir. Y todo lo que el enemigo te robó, lo devolverá al 100 por 1. Allí entra la atmósfera espiritual. Reconozco, tal vez que por falta de conocimiento y profundidad en la palabra, abrí la puerta para que el enemigo me zarandeara. ¿Es posible? Cometí un error. ¿Es posible? Tal vez no conozco un poco más profundo la guerra, de dónde surgen estos ataques. Hay zonas de cautividad que no voy a entrar hoy. La próxima semana entramos a las zonas de cautiverio donde está mucha gente del pueblo de Dios siendo influenciado por Satanás, porque hasta ese nivel Satanás opera y te pone en zonas de cautividad donde usted piensa que lo que está sucediendo es normal, es que esta es la temporada de esta parte. No, espérate un momento. Yo sé que el mundo tiene aflicción, que el mundo tiene una debacle financiera, pero los hijos de Dios tenemos que vivir bien. Pero, escúchame bien, tenemos que manifestar que cuando el banco ya no te pueda prestar a ti, entonces usted le va a prestar a las naciones de la tierra. O sea, estamos hablando que para el pueblo de Dios hay una garantía de vida, hay una garantía de riquezas abundantes, hay una promesa de Dios que no es mucha, no viene de tu esfuerzo humano. Quiero que lo lea aquí. Para mostrarle a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. No es por lo bueno que tú fuiste, no es por lo malo que tú hayas sido, es por la revelación que tú tienes de aquel que todo lo provee, que todo lo tiene para el servicio de la iglesia de Dios. Amén. Por eso cuando yo digo Dios es bueno, yo no te lo digo por repetirlo, yo te lo digo porque yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es maravilloso, pastor. Y entonces, ¿por qué esta área en su vida? Porque descuidé la revelación y la búsqueda y lo tomé como algo normal de la época. Me acomodé a que algo era normal. Todo el mundo estaba perdiendo sus casas en el 2007. Pues vamos a ver si el banco nos hace un loan modification.
y comencé a cometer errores. Dejé de pagar la casa para que entonces ahora pudiéramos ir al banco y decirle, no hay capacidad de pago. ¿Sabes qué? ¿Cuánta gente cayó en esa trampa del diablo? Y hoy en día perdieron sus casas. ¿Qué me mostró a mí Dios a través de una búsqueda intensa en oración? Pues yo le pedí, dame respuesta, yo no entiendo esto, yo voy para adelante, yo voy a seguir predicando de tu nombre, pero tengo esta yuca aquí contigo. Me dejaste perder mi casa. ¿Y sabes lo que me dijo Dios? Me dijo, yo no te la quité, tú te la dejaste quitar. Porque tú confiaste más en el sistema de la tierra que en el sistema que yo he declarado que yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te voy a levantar. Tú caíste en ese conformismo. Esto es lo que está pasando. Entramos en el conformismo de lo que está sucediendo en la tierra. Déjame decirte algo. El sistema de la tierra puede estar en bancarrota, pero el sistema del cielo no está en bancarrota. Muchas veces nosotros nos conformamos a entrar en estas zonas de cautiverio y lo vemos como algo normal y no es normal. Cierro con esto. Póngase de pie. Alex, ven. Hay un cántico de Alex que me gusta mucho. Dice que Él te va a devolver todo lo que te ha robado al 100 por 1. Al 100 por 1 tendrá que devolverte todo lo que te ha robado. Entendemos que de Dios no viene la desgracia. Amén. Amén. Entendemos que de Dios no viene la desgracia. Amén. De Dios viene la gracia. Y si viene la gracia, tú no te lo mereces, pero como eres hijo, Dios te lo da. Esos son los beneficios de entender la gracia. La gracia no es desgracia. La gracia viene de Dios y la desgracia viene del diablo. Ahora bien, ¿va a pista o a guitarra? En guitarra. Suéltame algo ahí en guitarra mientras vamos terminando con esto. Ahora bien, Efesios 4:8. Siéntalo ahí en la batería, siéntalo ahí, vamos. Vete, Isaías, a tocar batería. Okay. Eso era lo que yo quería, que me dieran la orden. Siéntese ahí, ya mismo. Cuando papi empiece, entonces tú vas a tocar. Mira lo que dice Efesios 4:8-10, y con esto termino para dejar la parte 3 para la semana que viene. La parte 3, véngase listo, preparado. Estamos entrando ya en las últimas 2 semanas de nuestro ayuno de 40 días. Lo que voy a hablar el domingo que viene es algo tan espiritual. Porque es algo espiritual lo que voy a hablar el próximo domingo. Que yo sé que aquellos que estén en esa búsqueda, en ese anhelo de buscar la revelación de Dios, Dios te va a hablar. Porque en estos 40 días lo que hemos declarado es libertad de las maldiciones. Hemos declarado libertad de las maldiciones. Hemos declarado que vamos a salir de la escasez financiera. Que ya la escasez financiera no será un problema en el pueblo de Dios. Pero mira lo que dice Efesios 4:8 al 10. Efesios 4, versículo 8 al 10. Efesios 4, versículo 8 al 10. Dios te ha dado la autoridad. Dios te ha dado las herramientas. Dios te ha dado el poder. Dios me muestra una pareja aquí en este lugar que han tenido problemas con la esterilidad. No han podido dar a luz el anhelo que Dios tiene para con ustedes. Yo no sé dónde estás. Lo único que el Espíritu Santo me habla a mi oído es que estás aquí. El Señor hoy quiere romper toda maldición de esterilidad en tu vida. Porque Él vino a romper, Él vino a deshacer toda obra del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 4 del 8 al 10 dice, léalo conmigo en la pantalla.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, vaya conmigo. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Para cumplir todas las cosas. Atienda esto. Cuando Jesús fue crucificado y dice que Él subió, que Él resucitó al tercer día. Antes de resucitar visiblemente, dice la Escritura que Él descendió a lo más profundo de la tierra. Y donde había fiesta, porque lo que había era una fiesta. ¿Qué es lo más profundo de la tierra si no es el Seol, el infierno? El infierno. Lo más profundo de la tierra es el infierno. Allí bajó Jesús y le dijo al diablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Yo me imagino que allí se formó un corre allá abajo. Usted sabe que cuando están haciendo fiesta, Jesús está muerto, ya estaba todo el mundo bebiendo y celebrando la muerte de Jesús. De momento dice: oh, pero viene algo. Es una luz. Es una luz que viene. Es una luz que está llegando. ¿Quién es este? Y tú sabes que los demonios identifican, le dijeron a Satanás: ¡Satanás! ¡Viene Cristo! Ponme de nuevo el versículo 8 y el 9. Pónmelo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿De dónde Jesús se llevó cautiva la cautividad? Del infierno. Oh. Porque del infierno es donde viene la orden de la cautividad al pueblo de Dios. Atienda esto. ¿Qué dice la palabra? Por lo cual dice: subiendo a lo alto, subió al trono, se sentó a la diestra de Dios, llevó cautiva la cautividad. Se llevó el poder de la cautividad sobre el pueblo de Dios. Él mismo se la llevó. Él dijo: esta cautividad ahora no va a reinar sobre el pueblo de Dios. No puede reinar. Él mismo se la llevó y dio dones a los hombres. Los poderes. Te entregó un don. El don de la sanidad está en ti. El don de la liberación está en ti. El don de los milagros está en ti. El don de la prosperidad está en ti. Él dio dones a los hombres. Te entregó un poder. Te entregó algo sobrenatural para que en este tiempo de dificultad solamente aquellos que estén ungidos, solamente aquellos que estén operando en la dimensión del reino puedan establecer el orden de Dios en su casa. Oye, no te conformes con vivir como has estado viviendo. Hay zonas de cautividad que tienen que abrirse en esta mañana. Hay áreas de tu vida que el enemigo tiene que resolver. Y dice: y que subió. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sigue, el 10. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas de la Escritura. Para cumplir todas las cosas que él ha prometido sobre su pueblo.
Cuando Jesús bajó al infierno, le dijo: dame las llaves de la muerte, porque yo soy resurrección. Y el que en mí crea no morirá. El que en mí crea no morirá. Entrégame las llaves de la muerte, porque yo personalmente he venido al infierno a decirte que yo te he derrotado públicamente, y ahora te doy una orden: que toda maldición al pueblo de Dios sea revocada, que toda maldición de enfermedad, dame las llaves, no te pertenece. El enemigo va a tener que devolver al 100 por 1 todo lo que te ha robado. Yo quisiera hacer un llamado en esta mañana. Hago un llamado en esta mañana. Todos aquellos que sienten, hay áreas de su vida. No se me olvida el matrimonio. Vuelve Jesús a decirme: hay un matrimonio en la casa sufriendo por un proceso de esterilidad, no pueden dar a luz lo que ellos desean. El Espíritu Santo me muestra que los va a sanar en esta mañana. Que Él bajó a la zona más profunda de la tierra y llevó toda cautividad. No es normal que tú estés estéril. Eso no es de Dios. Dios dijo que se reproduzcan. Por lo tanto, la esterilidad no viene de Dios, viene de una agenda oculta de Satanás. Y hoy se está desenmascarando esa gente. Ahora bien, hay gente en el pueblo de Dios. Yo voy a desatar un milagro de sanidad. Vamos a declarar milagros de liberación. Hay gente que están adictos a la pornografía, adictos al sexo, adictos a marihuana. Hay gente que llegaron hoy a la casa de Dios que están luchando. Tú amas a Dios, yo sé que tú amas a Dios. Yo sé que en momentos dados el Espíritu Santo viene sobre ti, te toca y tú sientes que hay algo, pero estás luchando. Hoy venimos en el nombre de Jesús a declarar esa cautividad te suelta en esta mañana. Llámese como se llame. Puede ser una enfermedad, puede ser una adicción, puede ser que estás atado a algo, puede ser que no sientes el gozo, puede ser que tienes temor a la muerte, puede ser alguna cautividad que no te tiene libre, que te tiene cautivo. Hoy es la mañana para desatar un milagro en tu vida, pero toda área cautiva tiene que irse en el nombre de Jesús. Mientras Alex está cantando este tema, yo quiero que el pueblo vaya pasando. Bájame un poquito las luces, un poquito más tenue. Mientras Alex está entonando esta alabanza, yo quiero que el pueblo de Dios pase al frente. Vamos, que el pueblo de Dios pase. Vamos, todos los que sienten el llamado, vamos. Por favor, la parejita que llamé, que tienen esterilidad, venga al frente corriendo. Dios te está ministrando en esta mañana. Dios quiere desatar un milagro para ti. Esa pareja que venga al frente corriendo. Vamos. Dios me la mostró. Vamos, venga. Sin poderlo entender, yo sabía que no había nadie, un hombre recto y temeroso como él, con un dolor profundo que amenace. No conviertas al Señor en tu enemigo, aunque hayas perdido todo y no encuentres la respuesta, tu Dios ya morirá contigo. Dios te devolverá al 100 por 1 lo que te han robado. Sigue fiel a su palabra, que su promesa cumplirá. Un milagro hará, Dios te devolverá al 100 por 1 lo que tú has perdido. Él no es
El Señor es el control, fuerte de todo poder. Y si sientes mantenido, de seguro has de vencer. No te rindas, tu milagro ya está cerca, no desmayes. Confía en Él. ¿Cuántos creen en esa promesa? Si ya no te quedan fuerzas y te sientes merecer, solo levanta tus manos, que Él te va a responder. Aunque te han quitado todo, no podrán robar tu fe. ¡Vamos arriba! Sí, Señor. Oh, oh, si tienes fe, tú lo lograrás, tú vencerás, tú llenarás. Él contigo estará, Dios te devolverá al 100% lo que te han robado. Siga fiel a su palabra, que su promesa cumplirá. Un milagro hará, Dios te devolverá al 100% lo que tú has perdido. En el nombre poderoso de Jesús, toda área en cautiverio ahora la declaro libre. Toda enfermedad en tu cuerpo se va en el nombre de Jesús. Toda área de cautiverio, Dios te dijo: en mi casa te voy a sanar, en mi casa voy a darte el milagro. Hoy llamo la cautividad. Infierno, ahora suelta, suelta, suelta el área cautiva. Y en el nombre de Jesús recibe libertad ahora, 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 ahora. Sé libre. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro. Ahora, por el poder de la gloria de Dios, recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Has estado como en una zona de desierto, has estado como en zona del olvido, donde piensas nadie se acuerda de mí. Es una zona de cautiverio donde Dios te saca ahora y no pasas por desapercibida. Vas a tener posición porque eres una hija de Dios, eres una hija de Dios. Desato en el nombre de Jesús que toda área en cautiverio, suéltala en el nombre de Jesús. Sé libre ahora por el poder de la palabra. Sé libre, 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 libre. Oh, oh, oh. El dolor ya no más tomará ventaja sobre tu vida. El pasado queda enterrado, pero tu alma sale al gozo, sale a la alegría del Señor, porque Dios te ha dado gozo, te ha dado alegría. Y toda zona en cautiverio que te ha tenido en la amargura, que te ha sumergido en la depresión, fuera, suéltala ahora. Sé libre de toda zona de cautividad. Libre, libre, en el nombre de Jesús. Oh, Rabashakaba. Como tiempo de ver la opción mayor. Si Dios está sobre ustedes, los ungió, su matrimonio se endereza, las finanzas se enderezan, todo lo que está torcido se endereza. Toda área cautiva ahora sale de cautiverio, porque ya Dios la sacó. Ahora simplemente estamos enviando el comando, y hay un comando para ustedes. Viene restauración, viene un levantamiento. Lo que el enemigo ha querido robar, lo va a devolver en el nombre de Jesús. Recibe, recibe, recíbelo ahora. Más. Zonas de cautiverio salen ahora, zonas de cautiverio, espíritu de muerte, suéltala en el nombre de Jesús. Ahora, todo espíritu de muerte, te suelta ahora. Todo espíritu de derrota, suéltala en el nombre de Jesús. Declaro que eres libre. Zonas de cautiverio ahora, abran la cárcel. Tu hija recibe paz, tu hija recibe el gozo. Ahora, en el nombre de Jesús. Oh, Rabashaka Baba. Ahora, más de Dios, fuego de Dios. Oh, Espíritu Santo, ahora trae las llaves de la libertad de esta joven. En el nombre de Jesús, Dios te saca de la depresión, Dios te saca de la angustia, toda tristeza y dolor por el pasado. Suelta tu pasado.
pasado ya no más tiene control sobre ti. Ahora, en el nombre de Jesús, hay un vacío de papá. Papá te llena ahora. Mi papá que está en el cielo te va a llenar. Todo vacío de papá se va. Todo vacío de padre se va. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Fuego. Fuego de Dios. Toda zona de cautiverio, enfermedades, ahora tienen que soltar. Las enfermedades no se hicieron para los hijos de Dios. Suéltala, suéltala, suéltala. Ahora recibe la sanidad. Llaves, toda atadura se va en el nombre de Jesús. Levanta tus manitas otra vez. Ahí levanta tus manitas sin vergüenza. La vergüenza se le entrega al diablo. Todo lo que el diablo hizo en tu vida le es devuelto para atrás. Toda área de cautiverio donde habías estado era como una cárcel donde no podías salir. Escúchame bien, cierra tus ojos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, muéstrale que tu hijo está saliendo de la cárcel. Tu hijo sale de la cárcel. Ahora toda área cautiva del infierno se rompe en tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe libertad en esa área del cautiverio. Suéltalo, mira cómo está saliendo, porque el mismo Dios ha bajado al infierno, ha dado una orden y la cárcel se está abriendo. Ahora te toca a ti salir. Levántate y sal de la cárcel en el nombre de Jesús. Vamos, camina más adelante. Sal de la cárcel. Acto profético. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oh, Rabashaka Baba. Toda opresión ahora lo deja libre. Toda opresión lo suelta. Libre en el nombre de Jesús. Poder y la gloria de Dios. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos, recíbelo. Padre, yo declaro libertad en toda área cautiva, en su mente, en su pensamiento. Toda atracción a lo oculto, en el nombre de Jesús. Hijo, has estado abriendo puertas porque eres muy curioso. La curiosidad te ha llevado a entrar a un mundo del ocultismo. Y Dios te está diciendo, hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de salir de esa área. A veces te sientes atrapado en un túnel. A veces te sientes como que estás atrapado en un túnel. ¿Sí o no? Te sientes como que no veo la luz. Lo abriste. Dios dice, yo te voy a ayudar a salir de esa cárcel. Pero lo tienes que anhelar. Es un acto espiritual de Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ordeno en el mundo espiritual que ahora se desata la liberación de áreas cautivas por causa del ocultismo. Hoy el Espíritu Santo te entrega una llave en la mano y esa llave es para abrir la cárcel. Él te pone la llave en tus manos y Él te dice, hijo, usa mis llaves. Y allí donde estás, ahora, en el nombre de Jesús, comienza a abrir la cárcel. Tú mismo, comienza a abrir la cárcel. Comienza a abrir la cárcel. Comienza a abrir los cerrojos de bronce. Ahora, y en el nombre de Jesús, comienzas a salir. Mira la luz. Comienzas a salir a la luz ahora. A la luz. A la luz admirable. En el nombre de Jesús. Ahí estás caminando a la luz. Toca con la luz de Cristo. Ahora. Recibe la luz de Cristo. La luz de Cristo. La luz de Cristo. En el nombre de Jesús. De sus vidas ahora. En el nombre de Jesús. Porque van a conquistar. Porque Dios les dice, tengo cosas más grandes para ustedes. Tengo cosas que no han visto sobre su generación, sobre su familia. Hay promesa de salvación. Deja de llorar, porque hay promesa de salvación para tu casa. Hay promesa de salvación. El enemigo te ha dicho, pero yo he contribuido para que tu hijo se pierda. No, hay promesa de Dios para ti. Recibe la paz. Zona de culpabilidad. Ahora suéltala. Toda culpa se va en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Yo declaro un milagro. Eres libre. Padre, en el nombre de Jesús. Toda zona de cautividad donde ha estado el hijo, allí metido en esa área, zonas oscuras, Padre, donde a veces no tiene destino ni para dónde va. Hoy,
aclaras el camino. Tú dices que tú das vista a los ciegos. Y yo hoy declaro que el reino de Dios ha llegado sobre este hombre. Y abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos para lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. Porque el tiempo a veces te dice, has perdido el tiempo. Y Dios te dice, hoy es tu día de liberación. Hoy te saco de esa zona de cautiverio. Hoy entras a una nueva dimensión. Hoy tus ojos comienzan a ver. Hoy tus ojos comienzan a ver. En el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Toda área de pérdidas. Has tenido pérdidas, dice el Señor. Y has sufrido por las pérdidas. Dios te va a devolver al 100 por 1. Al 100 por 1. Levanta tus manos. Recibe al 100 por 1. Y se acaba todo dolor por las pérdidas que has tenido. Recibe en el nombre de Jesús. Ahí está. La retribución de Dios. Recíbelo. En el nombre de Jesús. Haz tus manos. Su promesa cumplirá, tu milagro hará. Vamos a ponernos igual de acuerdo. Padre, en el nombre de Jesús. Hay una madre que está clamando por un hijo que está en vicios. Yo quiero que la iglesia levante sus manos y todos nos pongamos en el poder del acuerdo. Hoy es por ella, pero sabrá Dios cuántos de tu familia están en vicios. Y esta oración va a traer un quebranto en esta mañana. Esta oración va a traer ahora libertad sobre aquellos que están cautivos, porque es la unción que Dios nos ha dado para operar en la iglesia. Por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos. Agárralo aquí en tus manos. Un milagro él hará. Y ahora en el nombre de Jesús, ¿cómo se llama? Edwin. Mira, Edwin, más te vale. Más te vale. Los Edwin son de Dios. Los Edwin son de Dios. Edwin. Óyeme. Mira, diablo, en el nombre de Jesús. Venimos contra toda acechanza del diablo. Contra todo engaño de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús. Edwin, recibe vista. Has estado ciego. Y yo declaro que hoy tú recibes la vista para ver que hay un Dios que sana, para ver que hay un Dios maravilloso. Ahora en el nombre de Jesús te declaro libre en el nombre de Jesús. Toda área cautiva, adicciones a la droga, en el nombre de Jesús, adicciones a medicamentos. Hoy en el nombre de Jesús te declaro libre por el poder de la sangre del Cordero. Recibe la paz, sigue declarando que ya estás sano, que ya estás sano en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, levanta tus manos. Dale, levanta tus manitas. Todo pacto de tus antepasados, toda puerta o área cautiva por herencia, hoy se suelta. Porque la maldición no te alcanzará. Ya Dios vino a tu vida y esa maldición por causa generacional hoy se corta. Hoy tú estableces el reino de Dios en tu casa. Hoy tus hijas, tus hijos, toda tu descendencia conocerá de un Dios vivo. Por causa de que le has entregado tu corazón a Dios, hoy se rompe toda maldición de muerte en tu casa en el nombre de Jesús. Ahora te declaro libre. Vamos para que veas. Mira la grandeza de papá. Mira la grandeza de Jehová. Mira la grandeza de Dios sobre tu vida. Ahora recibe la gloria de Dios. Más de Dios. En el nombre de Jesús, amado hijo, declaro en el nombre de Jesús que tu vida será normal. Tu vida entra en un entendimiento, porque lo que no pudiste lograr en el pasado, ahora lo vas a ver. Multitudes vendrán a los pies de Cristo. Levántate de esa cama, y recibe, porque no necesita, escúchame bien, lo que el diablo robó, no lo necesita, porque está sentado a la diestra de Dios y estás operando desde la diestra de Dios. Recibe más. Más de Dios.
alto en el nombre de Jesús. Un milagro. Esta parejita hermosa llevan muchos años, son hijos de esta casa. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 3 años casados. Han estado intentando tener hijos. Todos los días. Sí, porque hay que ensayarlo. Esa es la evidencia de que si yo lo ensayo y por 3 años algo está pasando, ellos dicen no hemos ido al médico, no sabemos si hay una esterilidad. Pero si usted está por 3 años intentando hacer algo, a mi esposa y yo nos dieron una palabra después que ya todos estos chicos estaban grandes. Nos dijeron viene otro hijo más. Y yo, ¿cómo va a ser? Sí, viene otro hijo. Y yo no lo quería en ese momento, pero Dios me puso amor para ese hijo. Yaya Jaciel, Ciara tenía su edad, Edwin y Gabriel ya estaban grandes, y volver a entrar. Y la profeta que nos dijo, van a volver a tener un hijo. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Esta misma noche yo te voy a probar si es verdad que caiga embarazada. No pasaron 3 semanas, hermano, este negro apunta bien. No pasaron 3 semanas, 3. Porque me viene con un regalito, algo envuelto en la cama. Y yo dije, bueno, a lo mejor viene un reloj. No, eran las 2 rayas en la ruedita. O sea, cuando no hay nada que se oponga, el sistema reproductivo está allí para reproducir. Llevan 3 años. Dios me mostró que había una parejita que anhela tener un hijo ya. Ellos tienen 3 años. ¿Qué pasó? No, hemos intentado y no sale nada. Yo voy a romper toda maldición de este mundo. Y no se olviden de este milagro, porque esto está evidenciado, va para la cámara, va para la televisión. Y lo hoy, y cuando lo tengan en la mano así, que lo vayamos a presentar a papá, porque se los va a dar papá, se los va a dar papá. Esto les va a traer a ustedes una estabilidad aún mayor de lo que es el amor del padre a su hijo. Todo esto va a ser restaurado. Y fue lo que el Señor me mostró. Y hoy, esto se va a romper en el nombre de Jesús. Extienda su mano, iglesia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el milagro. Tus hijos, Señor, te aman. Y este milagro va a ser una marca en sus vidas, donde nunca jamás este milagro se les olvidará a ellos. Por este milagro, ellos afirmarán sus pasos a ti. Y aún, Señor, el fruto de este vientre, desde hoy, te dará toda la gloria, porque se sabrá que Él vino a este mundo por un milagro de Dios y no por un esfuerzo humano. Yo declaro en el nombre de Jesús, porque fue una palabra lo que marcó tu vientre, hija. Fue una palabra de maldición que marcó tu vientre, y hoy esa palabra es revocada en el nombre de Jesús. Toda palabra de maldición sobre tu vida, sobre tus frutos, sobre tu vientre es cancelado en el nombre de Jesús. Hijo, móntale las manos en el vientre. Sí. Ahí. Póselas ahí, póselas ahí. Dios me está revelando algo. Porque estas manos en un momento dado tocaron el vientre y fue de maldición. Pero hoy el Espíritu Santo te dice que hoy se revoca esa palabra en el vientre de tu esposa. Uy, Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos está sanando de un suceso del pasado, que hoy no puede ser el obstáculo para que ustedes vuelvan a entrar en la gracia de Dios. Hoy hay una operación de la gracia de Dios sobre sus vidas. Y en el nombre de Jesús,
Todo lo que el diablo quiso entrar en zona de esterilidad y cautiverio, hoy comienzas a recibir. El fruto de tu vientre se reproduce en el nombre de Jesús. Y yo declaro que toda operación del infierno se rompe ahora por la sangre de Jesús, por el poder que Dios nos entrega a la iglesia y está en ustedes, y nos declara vida sobre este vientre. El Señor, repite conmigo, Albi, dile: Señor, hoy yo me arrepiento de toda palabra de escasez y de maldición que lancé sobre este vientre. Hoy yo recibo la gracia de Dios para que perdone todos mis pecados. Y hoy yo declaro vida sobre el vientre de mi esposa. Y en el nombre de Jesús, toda esterilidad y toda esterilidad en cautiverio sale a la luz de Cristo. En el nombre de Jesús. Oh, ahora, en el nombre de Jesús, Padre, tus hijos entregan esta ofrenda a ti. Porque dice el Señor: mío es lo que pongo en el vientre. No es producto ni esfuerzo de hombre. Soy yo, por mi gracia, que pongo en este vientre lo que yo deseo. En ustedes está el deber y la responsabilidad de criarlos en el temor del Señor, de nunca apartarse ni a diestra ni a siniestra, sino a seguir mis caminos y enseñarles mis caminos, porque viene un orden en tu generación. Toda maldición se va a romper en tu generación, en el nombre de Jesús. Levante sus manos arriba, denle gracias a Dios. Padre, yo bendigo esta pareja y en el nombre de Jesús, gracias por la palabra, gracias, Señor, por lo que has hecho en ellos. Y un día como hoy, 21 de septiembre del 2014, ¿qué estamos? 21 de septiembre del año 2014, Dios ha dado una palabra sobre ellos y ya está cumplida en el nombre de Jesús. La iglesia de Dios dice, la iglesia de Dios dice, la iglesia de Dios dice. Felicidades, felicitaciones por ese vientre, por lo que viene en las próximas meses y semanas. Por ahí viene algo, se desata algo en el nombre de Jesús. Porque le están creyendo a Dios, porque le están creyendo a Dios. Para que no se quede, vamos arriba. Aleluya, levanta tu mano al cielo, porque el Señor Todavía haciendo las manos arriba, ya nos vamos. Manos arriba. un milagro. Dice: Dios te devolverá al ciento por uno lo que te han robado. Sigue fiel a su palabra, que su promesa cumplirá. Y un milagro hará. Dios te devolverá al ciento por uno lo que tú has perdido. Él no es hombre para mentir. Extiende tus manos, que un milagro vas a recibir. Dios te devolverá al ciento por uno lo que te han robado. Sigue fiel a su palabra, que su promesa cumplirá. Y un milagro hará. Dios te devolverá al ciento por uno lo que tú has perdido. Él no es hombre para mentir. Extiende tus manos, que un milagro vas a recibir. Cuando lo crees, tú recibes el nombre de Jesús. Esta mañana, por causa de Jesús, toda la iglesia está fuera de cautiverio. Por la causa de Cristo,